Así como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que hoy en día esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino, pero sin valerse del sacrificio expiatorio. Es decir, demuestran lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma. No tienden a subir hacia lo divino, sino todo lo contrario, como dice el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer, eso no hago. La humanidad tiende a descender tristemente hacia lo satánico. Así que, teniendo en cuenta esto, debemos decir que Jesucristo es nuestra única esperanza. Y en ningún otro podemos encontrar salud, porque, como dice Hechos el capítulo 4 y el versículo 12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Desde los días de Adán hasta el tiempo presente, el motivo del gran conflicto de todos los tiempos siempre ha sido el pleito en obedecer la ley de Dios. Y todos sabemos que la verdadera fe necesariamente debe descansar plenamente en Cristo. Y cuando nosotros tenemos esa fe en Él, se manifiesta entonces la obediencia a todos los requerimientos de Dios. Siempre han existido individuos que han pretendido el favor de Dios, aun cuando menosprecian algunos de sus mandamientos. Y hoy en día, más que nunca, muchos cristianos dicen o pretenden tener el favor divino, aun cuando sacan a un lado, demeritan y menosprecian el guardar los 10 mandamientos. Y no se dan cuenta que Santiago, el capítulo 2 y el versículo 22, declara que la fe fue perfecta por las obras, pero que sin las obras de la obediencia, la fe es entonces muerta. Porque el que dice yo he conocido y no guardo sus mandamientos, la Biblia lo llama mentiroso y no hay verdad en él. Dice ser cristiano, dice ser protestante, dice ser evangélico, dice ser católico, dice creer y conocer a Cristo, pero no guarda sus mandamientos. Ni siquiera predica ni promueve la guarda de los 10 mandamientos, porque dicen que ya están clavados en la cruz. Pero Santiago los llama mentirosos y que no hay verdad en ellos. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció terriblemente contra el Señor y también contra Abel. Y su disgusto consistió en que Dios no aceptó el sacrificio con que el hombre sustituía al que había sido ordenado divinamente. Y entonces encontramos a Caín disgustado con su hermano, sencillamente porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unírsele a la rebelión que él había planteado. Así es que, a pesar de que Caín despreció el divino mandamiento, Dios le abandonó a sus propias fuerzas. Dios lo tuvo en cuenta y Dios condescendió
en razonar con él. Jamás le abandonó. Y el Señor le dijo: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Recordemos que por medio de un ángel se le hizo llegar la divina amonestación. Y lo encontramos en Génesis el capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice: si bien hiciereis, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Así que aquí encontramos a un Caín al cual le tocaba escoger si confiaba en los méritos del Salvador prometido y obedecía entonces todos los requerimientos de Dios, iba a gozar del favor divino. Pero por otro lado, si persistía en su incredulidad, en su transgresión, pues no tendría fundamento para quejarse al ser rechazado por el Señor. Tristemente, en lugar de reconocer su pecado, Caín continuó quejándose de la injusticia de Dios. Y entonces, abrigando envidia y odio contra Abel, censuró violentamente a su hermano. Y entonces trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato de Dios con ellos. Sin embargo, en contraste, nosotros vemos el perfil de Abel, que con plena mansedumbre, pero valiente y firmemente, a pesar de que su hermano era mayor, defendió la justicia y la bondad de Dios y le mostró directamente a su hermano el error que había cometido. Y no solamente eso, sino que trató de convencerle de que el mal estaba en él. Y le recordó la infinita misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres cuando ellos transgredieron la ley. Y entonces Abel insistió en que Dios realmente los amaba, porque de otra manera no iba a entregar a su hijo, que era santo, inocente, para que sufriera el castigo que ellos mismos merecían. Y como todo corazón entregado a Satanás y que ha murmurado por tiempo y que ha aumentado su malicia y que se ha dado a la meditación en contra de la ley de Dios y en la crítica hacia la ley de Dios, el efecto de esas palabras nobles de Abel, lo que hicieron en Caín fue aumentar su ira, de tal forma que la razón y la conciencia le decían que sí, que Abel estaba en lo cierto, pero por su profundo ego, por su profundo orgullo, se enfurecía al ver que quien solía ser su hermano menor y aceptaba siempre sus consejos por ser hermano mayor, ahora osaba a disentir con él y con lo que él decía. Así que cuando Caín se da cuenta que no logra despertar simpatía por parte de su hermano hacia una rebelión, se llenó de ira, de furia, de pasión y dio muerte a su hermano. Caín odió y mató a su hermano no porque Abel le hubiera hecho algún mal, sino porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. De la misma forma, se odia hoy en día al justo. Los impíos odian a los que hacen el bien. Y las vidas de obediencia son puestas en crítica. Y es entonces cuando
se les acusa y se les persigue. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras son redarguidas. Juan 3:20. Así es entonces que cuanto más clara sea la luz celestial, reflejada en el carácter de los fieles, tanto más quedan, por lo tanto, revelados los pecados de los impíos. Y tanto más firme, entonces, serán los esfuerzos que harán estos impíos por destruir a los que turban su paz. El que sigue al Señor es necesario que sufra persecución. Y eso es un hecho. Y de eso debemos estar conscientes los que hemos apostado por el Señor, los que queremos buscarle de corazón, los que queremos mejorar, así sea en contra de nuestros gustos mundanos, los que queremos llegar a un nivel en el cual el Señor pueda aceptarnos de corazón. Queda entonces en pedirle al Señor que nos capacite mental, físicamente, intelectualmente, espiritualmente, para afrontar toda esa agresividad, toda esa ponzoña, todo ese odio volcado hacia los que quieran hacer la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.